día de hoy. Les pido una disculpas por los que no han podido realizar el examen, ya que tuve un problema con ¿cómo les explico? Con el almacenamiento del Drive, ¿vale? Tengo un problema con el almacenamiento del Drive. En estos momentos estoy tratando de solucionarlo para que ustedes pues tengan la posibilidad de realizar la actividad, ya que realmente lo tengo casi al 100% y eso pues ha afectado que puedan realizar el ejercicio de una manera adecuada. Eso en estos momentos estoy tratando de recuperar esa información. Les pido por favor paciencia mientras libero todo el espacio que requiero para que ustedes puedan volver a continuar con el ejercicio del taller. Bueno, eh, eh, sí, es que eso me está pasando. No sé por qué en ese momento no me está dejando guardar la información y es por eso que tengo ese inconveniente. Pero yo creo que hoy o mañana lo soluciono, ¿vale? Bueno, por ahora, hoy les voy a proponer un ejercicio. Hoy propondré un ejercicio en relación a construir unas lecciones aprendidas. ¿Listo? Construir unas lecciones aprendidas. La idea de... ¿Recuerdan el ejercicio de ayer? ¿Tomaron el pantallazo? ¿Sí? El número de pago. Hablen con... Ya le digo a Julio nuevamente que se conecte. Listo. Regálenme el pantallazo, por favor, de la actividad de ayer. ¿En qué quedamos? Segundo, yo abro un archivo aquí. Creo que fue este archivo. Este. Bueno, entonces, habíamos quedado en el ejercicio de la, o bueno, en el ejercicio de priorización de incidentes, ¿verdad? Ese ejercicio de priorización de incidentes, pues obviamente tenemos información que es relevante, ¿no? Que debemos tener claro. De este incidente, de este ejercicio de ayer, por ejemplo, tendríamos que ejecutar una serie de acciones que nos va a permitir gestionar, pues, este tipo de actividades. Entonces, un segundo por aquí, habilito algo que quiero mirar. Un momento, yo les pregunto algo. Ya ustedes verificaron por favor la documentación. Si les cambié la presentación, por favor verifíquenmela y confírmenmela si ya la tienen actualizada. Porque la presentación que tenían allí plasmada no tenía lo de
lo de la parte de incidentes. Ok, listo. Con el ejercicio visto ayer, dentro del ejercicio del informe final, generalmente, sí, ya, generalmente, o sea, con este ejercicio que vimos ayer, en donde identificamos la causa raíz, que es básicamente falta de organización de la entidad, podemos decir que se deben construir algo que se denomina una lesión aprendida. ¿Conocen el concepto de lesión aprendida de casualidad? ¿Saben qué es una lesión aprendida? ¿Recuerdan qué es una lesión aprendida? ¿O conocen de pronto qué es una lesión aprendida? ¿No? ¿Sí? Una lesión aprendida es una herramienta realmente que nos va a permitir identificar qué fue lo que pasó. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hacer dos ejercicios puntuales. Uno, la construcción de una lesión aprendida. Dos, la realización de un plan de trabajo. El primero lo vamos a hacer grupal. O sea, la lesión aprendida la vamos a hacer grupal. Igual que la actividad anterior. Aunque no es necesario que la entreguen, no voy a pedir que me la envíen. Sí les voy a pedir que la hagamos en grupo y socialicemos. ¿Por qué? Porque el video de la clase anterior, en donde se identificó una serie de situaciones, por ejemplo, se estableció el incidente, ¿verdad? Y se estableció digamos que una causa raíz del porqué del incidente. En dicho video se pudo identificar ciertas situaciones que conllevaron a la ocurrencia del incidente. En este documento, que es una lesión aprendida, yo los voy a dividir a ustedes en grupos, ¿ok? Los voy a dividir en grupos. ¿Para qué? Para que ustedes mismos, por grupos, en ese caso lo voy a hacer tres grupos, por grupos, vayan realizando una lesión aprendida y me digan y me socialicen cuáles fueron las principales lecciones aprendidas y las conclusiones. ¿Ok? Ya las causas, ya las miramos ayer, ¿verdad? Y ya identificamos la causa, ya la hicimos ayer. Pero ahora quiero que ustedes me expongan brevemente y a su grupo de trabajo cuáles fueron las principales lecciones aprendidas de este ejercicio y qué conclusiones se llevaron. Esto con el fin de, posterior a ello, construir un plan de trabajo. Yo les voy a entregar dentro del material, o sea, les voy a enviar por aquí, por este medio, este formato de lección aprendida que nos va a permitir la construcción de este ejercicio del día de hoy. Esto aplica para todo, tanto para la investigación como para el, tanto como para la investigación, como para la investigación de incidentes como accidentes, ¿ok? La lección aprendida aplica para todo. Ustedes deben, una vez identificar las causas y la causa raíz, que fue lo que hicimos ayer, realizar un ejercicio donde se pueda socializar a cada uno de sus colaboradores, de sus compañeros, de manera práctica y sencilla lo que pasó. ¿Listo? Esto es un resumen de todo lo que se vio ayer. Ayer hicimos un ejercicio muy chévere. Ayer hicimos un ejercicio donde identificamos la causa raíz a través de los 5 porqués, que para mí es una herramienta que me gusta mucho, aunque tenemos otras que vamos a ver ahorita en un rato. Sin embargo, es importante que para mí, que ustedes entiendan que existen unos pasos. El primero, el procedimiento, que fue lo que hicimos al principio.
El segundo, la recolección de información, que también fue lo que hicimos ayer. Por ejemplo, cada vez que hacemos detenemos un video y demás, es la manera más práctica de recolectar información a través de la observación. Luego de ello, analizamos las diferentes causas. ¿Cómo? En este caso, pues, utilizamos los 5 porqués. Posterior a ello, se construye un resumen de lo que pasó que pudiéramos explicar a mis colaboradores sobre qué fue lo que ocurrió. Se llama lección aprendida. Y posterior, el último paso de cualquier investigación, tanto incidente como accidente, está la relación o la ejecución de los planes de trabajo. Y esos serían como los 4 elementos que debemos tener. Claro está, todavía nos faltan unos aspectos como es cómo se conforma el equipo de trabajo y demás, pero básicamente lo que trato de hacer es que con esto darle un contorno global a lo que ustedes deben hacer en el desarrollo de una investigación, previo a analizar ciertos pormenores que conlleva la resolución 1401. ¿Listo? Entonces, con el ejercicio, con el video de ayer que les voy a volver a compartir el enlace, yo voy a crear salas compartidas. No importa si no están en la misma de ayer o de la clase anterior. No quiero que me lo envíen a ningún lado. Solamente quiero que entre grupos socialicen y analicen muy bien lo que ocurrió de acuerdo a lo que hicimos en el ejercicio. Y me construyan una lección aprendida con el formato que les acabo de enviar. ¿Claro? ¿Sí quedó claro? Para poder continuar. ¿Claro? Confírmeme. Listo. Entonces, les voy a habilitar. Descarguen, por favor, el enlace, el material. Descarguen la grabación. Tomen la fotografía de las causas. Espérenme un segundo, también se los voy a enviar aquí. Eh, Déjenme un segundo, les voy a enviar otro documento, que es lo que hicimos ayer. Y les voy a entregar también lo que hicimos ayer en relación a los 5 porqués. Un segundo, ya les entrego. Listo, les voy a entregar el siguiente punto, que es el ejercicio de los 5 porqués. Aquí ya se los voy a compartir, que fue lo que hicimos ayer. Listo. Sí, claro. Es que ahorita, es que básicamente lo que estamos diciendo es una metodología de investigación de accidentes. Como se investigan los incidentes, se investigan los accidentes. Aquí hicimos un paso a paso, que fue el procedimiento primero, luego el análisis de la recolección de información a través de la observación. Posterior a ello hicimos el análisis de las causas y ahora vamos a hacer las lecciones aprendidas. Es otro de los puntos a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, en salas de grupos pequeños, ya les habilité audio, micrófonos y demás. Ustedes van a poder desarrollar
Sean muy puntuales, porque tienen 20 minutos exactamente para esto. En ese momento son las 6:40, a las 7 en punto nos vemos acá. Sean muy puntuales, sean muy puntuales, sí, los que están ocupados y demás, no los voy a pedir que me lo entreguen. Sí quiero socializar este punto porque para mí es importante que ustedes conozcan los pasos a hacer a la hora de realizar una investigación. Entonces sean muy puntuales, tengan el tiempo necesario para realizar esta actividad. Voy a construir solamente 3 salas. ¿Listo? Pueden acceder de inmediato, los estoy invitando. Acepten la invitación, por favor. Listo, señores, ¿cómo les fue? Muy bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Solamente 3 salas. ¿Sí alcanzaron a terminar? Sí, señor. Ah, no, no. Bueno, tiempo suficiente. Cuénteme, sala 1, ¿cuál nos fueron la lección aprendida de ustedes? ¿Qué aprendieron o cuál fue el resumen que ustedes me pudieron dar frente al ejercicio? Pueden compartir pantalla. Sí, o le copiaron, pegaron, no sé, si lo guardaron. Ah, no pudimos compartir pantalla, pero no nos dejó. No, yo se las habilité después. Pero Lorena, que estaba transcribiendo la información, que comparta lo que ella Sí, notó. bueno, Ok. profe. Nosotros pusimos como la fotografía, pusimos la fotografía y aparte de eso, pues, ¿qué ocurrió? Entonces pusimos que el trabajador se encontraba manejando el montacargas y sufrió el volcamiento y pues tuvo que salir del mismo de una manera insegura. Causas que originaron el hecho, exceso de confianza, falta de procedimiento y actos repetitivos. Recuerden que las cosas ya las analizamos ayer. Sí, sí. La causa raíz. La causa raíz, falta de procedimiento y gestión organizacional. Y principales lecciones aprendidas, generar pues un plan de capacitación al personal que maneja el montacargas, organización en el lugar de trabajo, preoperacionales de montacargas, realizar control y seguimiento de las actividades que realizan, personal certificado para manejo de montacargas son unas de las lecciones aprendidas. Y ya en conclusiones y recomendaciones, entonces, pues que haya un supervisor constante en el lugar de trabajo, porque no se evidenció, capacitar al personal en temas de seguridad y salud en el trabajo, fomentar la identificación de riesgos y peligros pues en los trabajadores, inducción en la actividad a desarrollar, porque pues a pesar de que haya una inducción del sistema de gestión, también debe haber una inducción sobre la actividad que va a desarrollar el trabajador. Se debe tener y socializar todos los protocolos que se tengan pues para el manejo de estos montacargas y pues tener un plan estratégico de seguridad vial. Ok. Compañero Edel, no, no es una evaluación, era un ejercicio nomás sin nota, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Listo, entonces me dicen, ay, lo quitaron, lo estaba viendo. Ay, Lorena, Ay, perdón, porfa. discúlpeme. Estaba, lo iba a copiar. Perdón, ya vuelvo acá. Entonces Gracias. ustedes me dicen que perdón, suben un poquito. Ahí, listo. Entonces me dicen, sube un poco más, por favor. Ahí. Entonces dicen que las lecciones aprendidas fueron que deben generar un plan de capacitación. Parece que no lo hay, ¿verdad? Sí, Organización en el lugar de trabajo. Los prooperacionales de los montacargas, listo. Realizar control y seguimiento de las actividades que van a realizar, si es falta. Y el personal debe estar certificado en el manejo de montacargas, perfecto. Listo. Sala 1, ustedes fueron sala 2, ¿cierto? uno. 1. Sala 2, Albeiro. Perdón, espérame, ya Profe, la desbloqueé. compañera lo va a presentar. Gracias. Nosotros somos salados. Sí, Yo les comparto y ustedes van revisando, ¿listo? Van leyendo. ¿Listo? ¡Ah! La foto. Listo, ya. Ahí está proyectado, compañeros. Bueno, profe, nosotros tenemos que ocurrió incidente por volcamiento de montacargas
Ahí lo que hicimos fue pasar las causas que usted ya nos había o que ya habíamos Analizado. Ujú, redactado sí. anteriormente. La causa raíz pues fue el resultado de esa investigación, que fue la falta de organización. Las principales lecciones aprendidas: el volcamiento de montacargas es prevenible con formación adecuada, cumplimiento de protocolos y un entorno seguro. Implementar estas medidas reduce riesgos y garantiza una operación eficiente y libre de incidentes. La otra es: la estabilidad del montacargas es fundamental. La capacitación constante es esencial. Cumplimiento estricto de los procedimientos de seguridad. Condiciones del entorno influyen en la seguridad. El uso del cinturón de seguridad puede salvar vidas. Siempre que se realice actividades con ayuda de montacargas, se debe garantizar que los documentos del vehículo estén al día. Los documentos del conductor están vigentes y acreditados por entes autorizados y competentes. Se garantiza supervisión permanente y entrenamientos, auditorías de forma regular. Y las conclusiones: es fundamental reforzar la gestión organizacional mediante la implementación de programas de capacitación continua, la definición de procedimientos operativos claros y el establecimiento de controles efectivos. Además, se deben adoptar medidas para prevenir la fatiga laboral, como la regulación de los turnos y el fomento de pausas activas, asegurando así un entorno de trabajo seguro y eficiente. Listo. Volcamiento de montacargas es predecible. Listo. Principales lecciones aprendidas. Ok. Sala 3. Perfecto. Sala 3. Sí, profe, es que no Comparte. tenemos equipo. No tenemos, lo envío al chat y usted lo proyecta y yo lo voy diciendo. Sí, sí, por favor. Compártemelo, por favor. Lo voy diciendo. Sí, ¿lo compartes? Sí, ya lo comparto. ¿Qué ocurrió? Entonces lo tenemos. El colaborador con cargo de operario de montacargas se encontraba movilizando el equipo por el área de almacenamiento. De un momento a otro, el montacargas se desequilibra, ya que el colaborador se traslada con horquillas así a su máxima altura, generando que el equipo se desestabilice y posteriormente se volque. Tenemos causas que originó el hecho: exceso de confianza, actos repetitivos, falta de control y seguimiento, falta de procedimiento, falta de organización, carga dimensionada. Causa raíz: supervisión ¿Por qué y carga liderazgo. sobredimensionada? Pues porque pienso, ¿no? Porque eso lo dijo algún compañero. Sí, Carga pero porque dimensionada. creo que no tenía ningún tipo de carga, o me equivoco. Pero el hecho de llevar la horquilla No. No, arriba, no llevaba no, carga, pero llevaba el mastil demasiado arriba. exacto, El mastil. Ah, sí, listo. Ok, lo listo. lleva muy alto y eso le genera un desequilibrio en cualquier momento. Pérdida de la visión también. Exacto. La Entonces visualización. no le quitaríamos carga dimensionada. No, 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 no. Solamente quería preguntarles el por qué. Listo, continúen. Listo. Causa raíz: supervisión y liderazgo deficiente, capacitación y entrenamiento inadecuado. Como principales lesiones aprendidas: reinducción del cargo del montacarguista, checklist de la maquinaria,
Conclusiones y recomendaciones, diligenciamiento de preoperacional, la importancia de la inspección del área de trabajo y promover el autocuidado. Promover el autocuidado bien. Eso sí. Excelente. Esa Ahí, profe, sí. ahí yo considero que pues no solo una inducción nuevamente al montocarguista, sino en general a todos los que manejen maquinaria como tal, porque pues es una manera no. ¿Te corta cómo? Señor. Bueno, se entrecortó. Listo. manejándola, entonces, aló, llevan Sí, un te tiempo escucho. manejándola, entonces se confían demasiado y eso ocurre, por eso vienen a ocurrir los accidentes, exceso de El, confianza. pero no entendí, es que se entrecortó. ¿Me repites otra vez, por favor? Bueno, que no solo la inducción, la nueva inducción no sería solamente para el motocarguista que se accidentó. Considero que debe ser general a todos los que manejen maquinaria como tal, así sea una maquinaria estática o móvil. Porque es que cuando ya la persona lleva mucho tiempo, por ejemplo, manejando el montacarga, ya se le viene a generar la confianza y por eso es que ocurren los accidentes. Hay una sobreconfianza porque ya lleva 2, 5 años manejando ese aparato y ya ellos se creen los duros para eso. Entonces vienen los problemas. Lo mismo ocurre con las maquinarias estáticas. Porque llevan mucho tiempo manejándolas, entonces ya se creen los duros y se viene la confianza y ahí ocurren los accidentes. De hecho, eso fue una de las causas que identificamos ayer también. Miramos, por ejemplo, los actos repetitivos, ¿no? Que generan un exceso de confianza. Muchas veces las personas, lamentablemente, el hecho, y eso ocurre en todo. Miren algo muy común. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han hecho un oficio, un comunicado? Me imagino que sí, ¿cierto? Me imagino que han hecho un oficio a su jefe, por ejemplo, un informe, a su jefe inmediato. ¿En algún momento ustedes lo han leído y se dan cuenta que no tiene ningún tipo de error? Ustedes lo leen y no tiene ningún tipo de error, pero se lo envían a un compañero, a su jefe inmediato para que lo revise y se encuentra cualquier cantidad de errores y fallas. ¿Les ha pasado? ¿Qué pasa? Como nosotros hacemos actividad tan monótona, eh, a veces no nos damos cuenta de los errores, porque ya digamos que nuestro cerebro ya se ha programado a hacer una actividad igual. Entonces el hecho, por ejemplo, de conducir un vehículo todos los días, la misma rutina y demás, ya se programa. Entonces, ¿qué pasa en esa programación? Cuando usted comete un error y no pasa nada, el cerebro sigue programado a que pues por ahí es el camino. O sea, en ese momento seguramente la persona ya venía trabajando o haciendo uso del montacargas con el mástil hacia arriba, posiblemente. Ya lo venía haciendo varias veces. Eh, entonces, ¿qué pasa con esto? Seguramente cuando él lo venía haciendo desde el principio no pasó nada, pero llegó un momento en que esa pequeña situación, que para él no era un error, para él no era un error porque simplemente lo venía haciendo así, eh, lo venía adelantando de esa manera, nunca hubo un llamado de atención, porque se supone que debía haber un procedimiento donde el funcionario encargado de ejecutar la supervisión debía decirle o llamarle la atención o decirle, venga, es que así no debe realizar el movimiento con el vehículo en marcha, ¿verdad? Nunca lo hizo. Entonces, si no hay una observación de un tercero
frente a una actividad que venimos desarrollando, pues nosotros simplemente nos programamos a que esa actividad está bien. Y eso nos pasa a todos realmente. Por ejemplo, usted, vuelvo y le digo, el tema de los informes. Nosotros hacemos un informe y no lo vemos con ningún error, bajo ningún error, ningún tipo de error frente a esa actividad. Pero resulta que cuando llegamos o cuando ocurre algún evento contrario o cuando nos hacen una observación o una verificación, ahí es donde se encuentran los errores. Ahí es donde se encuentran los errores. Y esto es lo que pasa comúnmente. Y esto nace realmente de la rutina. Nuestro cerebro se programa para hacer una actividad y como lo vuelven rutinario, se vuelve rutinario, pues simplemente se considera que así como se viene adelantando está bien. Tatiana Trujillo y luego Fabián. Profe, pues respecto a eso, más que la formación, yo considero que deberían hacerle como una reinducción, tanto técnica como en temas de riesgos asociados a la actividad, todo el personal. Y porque además nosotros deberíamos tener un plan de capacitación anual con respecto a la manipulación de los montacargas, porque imagínate si, por ejemplo, tenemos un accidente en alturas. Entonces decimos, no, es que toca volver a recertificar a todo el personal porque tuvimos un accidente. Creo que eso a ninguno nos lo aprobaría. Entonces va más en la formación que le podamos dar y el refuerzo y la programación que hagamos dentro de nuestro plan de capacitación anual. Sí, sí, exacto. O sea, yo les voy a hacer, o les voy a dejar un ejercicio, o les voy a decir algo. Sí, las capacitaciones y los ejercicios de toma de conciencia son muy importantes, pero detrás de ese tipo de capacitaciones y digamos que charlas de sensibilización también, debe existir una estrategia que genere un impacto en el colaborador. ¿Por qué? Y díganme de pronto si yo soy mentiroso. Resulta que ustedes le dictan una charla a un colaborador hoy, ¿verdad? Les hablan, bueno, es que no deben conducir el montacargas con el mástil hacia arriba, ¿verdad? Eso lo dicen. Pero resulta que salen de la charla y a los 30 minutos están haciendo lo contrario. ¿A qué se deberá? ¿A qué podrá deberse ese fallo, o sea, esa situación? Eso Profe, es un tema de cultura, profe. profe, ¿Sabe qué es, parce? Lo que pasa es que no hay una estrategia clara para que impactara al colaborador. Entonces, la profe, mayoría de las veces, dame un segundo, Fabián. José, ¿qué pasa? Muchas veces en ese tipo de capacitaciones o charlas las hacen en momentos que no son adecuados. Por ejemplo, les dicen, no, es que la capacitación se va a hacer en el horario de 6 de la tarde a 8 de la noche cuando se salió de trabajar. Y la persona pues no va a generar impacto, que está todo el día cansado, ¿verdad? Entonces, otro día le van a decir a usted, no venga, es por ejemplo, los señores de seguridad o los guardas de seguridad, los señores de vigilancia. Le dicen, vengan a la charla de gestión de riesgos o de temas de riesgos por manipulación del momento, temas psicosociales. Pero los citan el día del descanso, cuando han trasnochado toda la noche. Entonces ahí es donde se genera todo ese tema de que no hay una estrategia clara para generar un impacto. Adicional a ello, hacen la charla tan monótona que la persona no le impacta. La misma charla de siempre. Venga, debemos usar el casco, debemos utilizar los elementos de protección personal y demás, pero no genera una estrategia más allá de una simple charla. Por ejemplo, incentivos económicos. Por ejemplo, el tema de salario emocional. Entonces, eso también es importante porque las personas, lamentablemente, nosotros funcionamos así. Señor, ahora sí, el compañero que me iba a decir, Fabián. Fabián.
Profe, yo puedo, Sí, profe, pues hay dos factores también que hay empresas muy grandes que dan incentivos, dan bonos, no los pagan bien, las horas extras las pagan bien, pero el factor humano también falla mucho. A veces salen de la charla y a las 2 horas están accidentados por temas de consumo de drogas, Yo he visto hacerlo de otra forma. Yo alcoholismo. hacía ciencia en Estas empresas grandes se curan mucho en salud con el trabajador, ya que si se accidentan, ellos le hacen prueba de alcoholemia y le hacen prueba de sustancias psicoactivas. ¿Sí me entiende? Porque ellos dicen, les damos todo, tienen supervisores, tienen CCT, tienen auxiliares de CCT, tapado. están los accidentes. Entonces ellos miran, como dice, lo más mínimo, el factor humano, y siempre tiran es a buscar el factor humano, porque ya dicen, tenemos inducción, tenemos reinducción, tenemos charla, tenemos foto antes de iniciar la operación, tenemos pausas activas, tenemos a medianoche, paramos para que la gente se deje un descanso de 1 hora, volvemos a reactivarle, volvemos a dar charla, fotos, 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 pero pasan accidentes, pero como uno dice, esa es nuestra actividad, por eso estamos nosotros, porque al final va siempre a ocurrir un incidente y lo investigamos y a veces es puro, netamente factor humano. sí, Gracias, profe. lamentablemente el factor humano siempre es el que tiene esa falla. O sea, en investigación de accidentes, la mayoría de las, y eso yo soy un crítico de esto. En el desarrollo de mis años de ejercicio como auditor, que han sido bastantes, los planes de trabajo que he visto se basan única y exclusivamente en charlas y capacitaciones. Y realmente yo considero que la única, si se dicta, por ejemplo, una charla o una socialización de un procedimiento y con ello pretenden eliminar una causa raíz como la que vimos en el video, realmente no vamos a lograr mucho. Realmente no se va a lograr mucho. Realmente el impacto va a ser muy poco porque para mí una charla, si no viene acompañada de una estrategia, no va a lograr el impacto que requiere. Por ejemplo, en temas de seguridad vial, todos los días les van a decir a ustedes, venga, hay que realizar el chequeo preoperacional, tenemos que usar el cinturón de seguridad, pero realmente eso impacta. Entonces aquí los invito, listo. El análisis que hicimos hoy, identificamos unas situaciones, identificamos unas fallas y demás, pero traten en lo posible de si van a construir un plan de mejoramiento, un plan de mejora para reducción de este punto, construyan o apliquen un tipo de estrategia. Por ejemplo, un tipo de estrategia como, aparte de las charlas y capacitaciones, incluyan otro tipo de incentivos, llámense económicos, también sancionatorios, ¿no? Así como incentivos, también podemos ser sancionatorios. Hagan un análisis. ¿Por qué? Porque puede que la persona realmente tenga un problema psicológico, perdón, o psiquiátrico. Y es otro tema. Puede que la persona tenga una enfermedad y no se haya diagnosticado. A muchos se nos olvida una razón, una actividad y no sabemos del por qué. A nosotros muchos tenemos problemas de concentración, no sabemos el por qué. Entonces, esto debe ser más individualizado. ¿Qué pasa? Que hay organizaciones que lamentablemente tienen una cantidad indeterminada de colaboradores, pero que estas situaciones se deben preparar de una manera más adecuada. Fabián y luego a José, que tenía la mano levantada de hace rato. José. Profe, gracias, buenas noches. Bueno, digamos los factores que usted decía, de acuerdo al tema de las capacitaciones, sí, eso influye mucho en que el empleador no dispone del tiempo, digamos, o el horario adecuado para estas capacitaciones, ¿sí? Siempre el empleador nunca quiere, digamos, entre comillas, digámoslos, perder el tiempo de producción para este tipo de capacitación. Esa es una. La otra es que en el sector industrial y cualquier sector económico, mucha gente, lastimosamente a nosotros nos toca hacerlo, hacemos lo que nos toque, no lo que queremos. Entonces mucha gente hace el trabajo y de pronto no está a gusto
se sienten obligados cuando van a una capacitación, entonces están dispersos, distraídos, ¿sí? Entonces por eso es que ocurre eso. Lo otro, de acuerdo a lo que usted decía, yo creo que aquí también falta como implementar mucho lo de la jerarquía de controles, ¿sí? Que no es solo una capacitación, no es solo una pausa activa, sino controles, o sea, eliminación del riesgo, sustitución, un control de ingeniería, ¿sí? Un control administrativo y luego ataco pues a lo que es, digamos, a la persona o al trabajador como tal. Listo, profe, gracias. Gracias. Fabián, lo escucho. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Bueno, profe, yo quiero hacer un pequeño aporte en el tema de, pues discrepo un poco cuando dicen que es un exceso de confianza. Porque resulta y pasa que en la operación de los montacargas, muchos de los accidentes que ocurren es más por otras cuestiones, puede ser internas o externas de la persona, que no por el exceso de confianza. ¿Por qué le digo? La actividad que realizó el operador, que para mí pues no es un operador certificado para montacargas, una de las primeras prohibiciones que tiene un operador de montacargas es elevar totalmente el mástil, ¿sí? Por el centro de gravedad que manejan estos aparatos. Esos equipos no se pueden mover más de 1 metro, ni para adelante ni para atrás, con su mástil elevado, porque realmente ellos se van a ir tanto para adelante como para atrás. O sea, es una actividad que ningún operador va a realizar nunca, pero nunca en la vida. Entonces yo discrepo más es que en el tema de que él no sería un operador, no más en el exceso de confianza, porque el exceso de confianza nadie le va a decir, después de que usted sepa o que esté preparado, le digan, si usted hace eso, usted se puede matar, absolutamente, puede perder la vida. Entonces esos montacargas no se pueden mover de esa manera, jamás en la vida se puede hacer una acción de esas. Listo, profe. Listo, gracias. Mire, entonces, en ese punto, claro, o en ese ejercicio, básicamente yo lo que quería era que ustedes identificaran, pues obviamente, eh, esas causas, ¿no? Esa causa raíz, ese análisis, si hiciera un ejercicio más consciente frente a lo que es una investigación, tanto un accidente como un incidente. Una investigación de un accidente y un incidente o de un incidente no es simplemente desarrollar un procedimiento, sino realmente ser muy consciente de lo que se está haciendo. Porque de esa investigación, sobre todo un accidente con resultados graves o fatales, debe desarrollarse un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo debe buscar eliminar la causa raíz de lo que ocurrió en el hecho o por qué ocurrió el accidente. De lo contrario, va a ser muy poco probable que esa actividad tenga un resultado adecuado. A lo que veo es que, básicamente, de esta investigación, ustedes deben ser muy conscientes porque las actividades que planteen dentro del plan de trabajo siguiente van a buscar realmente subsanar o evitar que se materialicen estas situaciones. Sin embargo, y esto es muy común, en el ejercicio de auditoría, más específicamente en el tema de mejora continua, ustedes van a darse cuenta que existe recurrencia en los hallazgos. O sea, existe recurrencia en lo que puede ocurrir, en lo que ya pasó, en los hallazgos que ya pasaron. Entonces, seguramente, después de esta investigación, de este incidente, en 1, 2 o 3 meses no va a ocurrir nada más. En unos 3 meses no va a ocurrir, digamos que mucho. Sin embargo, estoy muy seguro que si ustedes lo llevan a un ejercicio más puntual dentro de unas actividades propias de esta actividad, de ese ejercicio, se van a dar cuenta que, por ejemplo, la misma actividad suele volver a repetirse. La misma actividad suele volver a repetirse. Esto conlleva a que, básicamente, debamos desarrollar
nuevas alternativas para la mejora. Nancy, tenés la mano levantada, qué pena. Tienes el micrófono habilitado. Nancy. Yo lo tengo activado. Ya, Buenas noches, profe. buenas noches. Sí, sí, profe, pues es una enseñanza, o sea, muy extensa, muy esto, porque nosotros como hasta ahora estamos, o sea, estamos como capacitándonos, hasta ahora estamos terminando para el técnico de salud en el trabajo. Pues es unas clases muy extensas, muy buenas, o sea, o sea, nos están ayudando para, o sea, como ¿para qué? Para capacitarnos más en lo que estamos viendo nosotros. Listo. Nini. Gracias, profe. Hola, buenas noches a todos. Hola, profe. Hola, Nini. Profe, hoy preciso estuve en una reunión de copas en la empresa donde yo trabajo y resulta que se presentó un incidente con un montacarga. Entonces me acordé mucho de la clase de ayer y pues empezaron las investigaciones y verifiqué si las montacargas de la empresa donde yo trabajo sí tienen cinturón de seguridad y son obligatorios. Hay 2 montacargas nuevas que también las investigamos, las miramos y si no tiene el cinturón, no arrancan. Si el cinturón de seguridad no está activo con el pasajero, con el conductor, no arrancan. Entonces, hoy me pareció muy curioso porque hay una zona que es un pasillo y la montacarga iba como a la velocidad que no debe, ahí debe manejarse a 10 kilómetros solamente, y iba como más rápido y se abrió una puerta, abrieron una puerta del laboratorio y resultó pues que la montacarga le pegó a la puerta y empujó al muchacho hacia adentro. Gracias a Dios pues no pasó nada, no fue duro el golpe ni nada. Y entonces hoy estábamos hablando sobre el tema y decían, no, pues que los chicos del laboratorio decían, no, que toca cambiar la puerta que se abra hacia adentro. Entonces analizamos, investigamos y no, dijimos, no sé, o sea, no debería abrirse hacia adentro, siempre hacia afuera, sino que la montacarga se montó como en el pasillo, en la parte peatonal, porque hay una parte peatonal, porque almacenamiento dejó como unos tanques grandes y pues ella pues no tenía más espacio, se metió por el lado de ese pasillo, de ese paso peatonal, por eso se produjo el incidente, gracias a Dios fue solo un incidente, que pues se les retroalimentará a los conductores de las montacargas de la empresa donde yo trabajo. Hay 4 conductores, a ellos se les retroalimenta de que la velocidad cuál debe ser, ahora deben pitar cada vez que vean una rejilla o un lugar donde alguna persona pueda salir, los pitos. Entonces, la verdad, sí, yo decía, a ellos deben dárseles una retroalimentación, porque siempre que alguien entra a la empresa nuevo, a hacer el cargo que sea, a ellos se les hace una capacitación de todo, de seguridad y salud en el trabajo, los EPPs, todo. Entonces ya no sería una capacitación, sino una retroalimentación. Cada año en la empresa también hacen lo mismo, dan todo para que uno vuelva y tome esas capacitaciones. Pero entonces lo que decía su merced, o sea, la gente se confía. Sí, uno puede dar la capacitación y a los 10 minutos están otra vez de necios. Entonces, pero sí, toda esa gente debe tener pues todos sus certificados de conducción y todo. Entonces, pues la verdad me ha parecido espectacular lo del ejemplo de la montacarga. Listo, muchas gracias. Entonces, hasta ahora pues ha sido muy poco claro, ¿verdad? José ya nos habló, Nini ya nos habló, ya le voy a dar la palabra al compañero de él, porque quiero tocar otro tema. Listo, en ese ejercicio de investigación, básicamente, la idea es que sí, se realice la investigación, se realice el análisis, pero realmente
se construya un plan de trabajo adecuado. Se construya un plan de trabajo adecuado. Que elimine la causa raíz. Compañero Del, lo escucho. Compañero Del, tiene el micrófono habilitado. Bueno, listo. Vamos a bajarle la mano. Tiene el micrófono habilitado, compañero de apellido o que tiene el nombre de él. Listo. Entonces, dentro de este ejercicio, debemos tener claro también qué es investigable. ¿Qué debemos investigar? Entonces, de acuerdo al concepto de la resolución 1401, ¿qué es investigable? ¿O qué es una investigación de accidentes? Entonces, ¿qué es una investigación de un accidente? Podemos decir que la investigación del accidente es todo aquel evento que conllevó básicamente a identificar una acción que ocurrió, un hecho que ocurrió. Entonces, cuando el accidentado sea un trabajador en misión o el trabajador asociado a un organismo de trabajo asociado o cooperativo, demás, es responsabilidad de investigar esta actividad de la empresa temporal. O sea, en ese caso, resulta que ustedes van a tener que investigar ciertos casos, ciertos hechos. Esto conlleva a entender que cuando el accidente ocurre con un trabajador que tenga un contrato no vinculado, o sea, que no sea vinculado mediante algún tipo de contrato, deben realizar esta investigación la empresa que se encarga o pues que es la contratante. O sea, si usted tiene algún tipo de contrato que no es un contrato laboral, la investigación la debe adelantar la empresa por la cual usted es contratado o una prestación de servicio. ¿Qué es investigable, señores? Sí, señores, adelanta la investigación simultánea. ¿Qué es investigable? Profe, qué pena, ¿me permite un momentico? Sí, claro. Cuando es por prestación de servicios, ¿Qué pasa con ello? no, digamos ahí la investigación la haría, digamos, no sé, la alcaldía, la gobernación, La o hay entidad, que, la entidad a la cual se le contrató o por la cual, con la cual usted lo contrataron. gracias. Profe, perdón, yo le interrumpo, le pregunto. Sí. Es que, pues, yo trabajo en seguridad y salud independiente, pero a veces nos toca hacer turnos en una empresa multinacional X, ¿no? Cuando ocurre un evento en esa empresa, los que debemos hacer la investigación somos directamente los contratistas. Ellos solamente solicitan que se haga la investigación y que se socialice pues la lesión aprendida. Ujú, sí. Igualmente, lo que pasa es que la investigación el contratista la debe adelantar. O sea, cuando no hay cuando hay un incidente, un accidente con un trabajador que no es vinculado mediante contrato. Entonces aquí dice, bueno, cuando el accidentado sea un trabajador en misión
o un trabajador asociado a un organismo de trabajo asociado o cooperativo o el trabajador independiente, la responsabilidad de la investigación será tanto de la empresa de servicios temporales como de la empresa. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, han visto, por ejemplo, y espero cierro los micrófonos. Me dijiste, ay Dios, no dijiste. Han visto, por ejemplo, espero cierro los micrófonos porque por acá me están regando con los micrófonos. Listo, ya. ¿Han visto, por ejemplo, ese tipo de empresas que trabajan para Claro? Para realizar ese ejercicio de, ¿cómo se le denomina esto? Que es ejercicio de reparaciones y demás, de mantenimiento o de las redes. Ellos no son directamente de Claro, ¿ok? Ellos no son directamente de Claro, sino que subcontratan, es una subcontratista. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre un accidente, la empresa que presta el servicio, en este caso Claro, como la temporal que se contrató, los dos deben adelantar la investigación, ya sea simultáneo o en equipo, pero deben adelantar la investigación, ¿ok? Es lo que lo voy aquí, a lo que vengo con esto es, si ustedes tienen, por ejemplo, hay algunas empresas que contratan temporales para contratar personal de planta, por ejemplo, personal administrativo, y resulta que ocurre un accidente, la investigación la deben adelantar los dos, tanto el que contratan como la empresa usuaria. Aquí eso es lo que quería decir con ese ejercicio. Los dos deben adelantar la investigación. Ahora, Elena, la escucho. Elena, Elena. Bueno, Profe, ¿me escucha? sí, señora, la escucho. Profe, le decía que, bueno, yo me desempeño en el área de seguridad y salud en el trabajo en una empresa de minería subterránea. Entonces, digamos, acá se maneja personal contratista, pero pues obviamente riesgo 5 dentro de los procedimientos que tiene la empresa involucra, digamos, a todo lo que es contratista. ¿Por qué, digamos? Y estoy de acuerdo con lo que usted dice, que las investigaciones las debe hacer las dos empresas. Porque, digamos, para nosotros como empresa en el área de seguridad y salud en el trabajo, no tendría gran relevancia si la otra empresa hace la investigación, pero la nuestra, que es donde se accidenta el trabajador, no. Nosotros debemos saber a fondo qué pasó, porque así como le pasó a ese contratista, le puede ocurrir a uno de nuestros trabajadores dependientes. Entonces, sí es importante, digamos, nosotros involucramos al personal contratista, digamos, en todo, capacitaciones, inducciones, el tema de cumplimiento de EPP y todo eso, y eso nos ha ayudado bastantísimo para que la accidentalidad en esta empresa pues sea muy baja, prácticamente 1 o 2 accidentes en el año con incapacidad de 5 días en riesgo 5, pues es bueno. Otra importancia sobre lo que han hablado, digamos, en el tema de accidentes, es lo que usted decía, o sea, no quedarse solamente como en las charlas, en ver al trabajador, sino en lo que decía un compañero, controles, o sea, hacer lo que efectivamente uno escribió en ese plan de acción. Entonces, sí me ha parecido como muy importante, pues no he participado mucho, pero sí he estado muy atenta y me parece muy, muy, muy interesante pues este tipo de capacitaciones porque uno ve como opiniones diferentes y uno dice, wow, esto ocurre, esto sí pasa, esto, entonces es como eso. Pero sí es importante como involucrar, digamos, a los contratistas en todos los procedimientos que tenga la empresa, o sea, que ellos conozcan, que ellos aprendan y eso ayuda bastante. Gracias. Bueno, señor, entonces, debemos darnos cuenta que sí o sí se hace necesario la investigación por las dos partes, por los dos tipos de empresas, sí o sí, ¿ok? Debemos realizar la investigación por los dos tipos de entidades.
¿Ok? ¿Por qué? Porque esto conlleva a identificar de una manera mancomunada un ejercicio de análisis causal. ¿Ok? De análisis causal. ¿Listo? Bueno, ¿qué es investigable? ¿Qué es investigable? Pues de acuerdo a la legislación, o sea, es la 1401, el empleador o contratante debe investigar todos los accidentes e incidentes de los trabajadores y las enfermedades laborales dentro de los 15 días calendarios siguientes a la ocurrencia. Listo. Yo ya les había hablado en relación a los incidentes, aunque la normatividad es un poco vieja, sigue diciéndonos que debemos investigar todos los incidentes. Sin embargo, pues para ustedes bien sabido que pues el tema de la complejidad de investigar todos los incidentes y se reportan en su totalidad, ¿no? Ahora bien, cuando ocurre un accidente o un incidente reportado, se debe investigar dentro de los 15 días calendarios siguientes a la ocurrencia del hecho. Solo en caso del accidente o que ocurra un accidente grave o mortal o de una enfermedad laboral mortal, se deberá remitir la investigación. ¿A quién? A la ARL. Esta analizará esa investigación y determinará, pues, hará una investigación interna. Se debe realizar dentro de los términos mencionados, o sea, los 15 días calendarios siguientes, la cual, pues, a su vez, debe reportarla junto con el concepto técnico a la Dirección Territorial u Oficina Especial del Ministerio de Trabajo dentro de los 10 días siguientes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos 15 días para hacer la investigación. Esa investigación, cuando es un accidente o una enfermedad laboral mortal o un accidente grave o mortal, se debe remitir copia de esa investigación a la ARL. Esta realiza un concepto técnico y ese concepto técnico lo remite junto con la investigación que ustedes desarrollaron al Ministerio de Trabajo dentro de los 10 días hábiles siguientes. ¿Ok? Entonces aquí debemos tener claro que solamente en caso de accidentes graves o mortales se debe investigar o se debe eh, remitir el informe a la ARL. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes conforman el equipo investigador? Bueno, pregunto yo aquí. La resolución ha dicho y la norma ha sido clara en decirles que el empleador o contratante debe investigar todos los accidentes o incidentes. ¿Ok? ¿Será que eso se cumple? ¿O será que no? ¿Será que se cumple o será que no? ¿Por qué no? Compañero de él, tiene el micrófono habilitado. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no se cumple? Sí, ¿por qué no se cumple? A veces no se cumple porque no están coordinados con el contratista. Lo hacen independiente. Por lo menos en mi caso, donde yo trabajo, la empresa que ganó el proyecto tiene su subcontrato. Cuando pasa un incidente o un accidente, nosotros vamos con el contratista a realizar mutuamente la investigación del accidente. Entonces, creo que puede variar en los diferentes proyectos o en las diferentes empresas de que tengan un sistema de gestión que no esté acorde a que se comprometan los contratistas a que hagan una investigación de accidente mutuamente. Listo. ¿Qué pasa? No se cumple por una razón. Yo les voy a decir por qué razón. Porque no todos los empleadores hacen esa investigación o porque no todos los empleadores conocen de la norma. ¿Ok?
No me refiero a personas jurídicas, sino sobre todo a personas naturales que son contratantes, perdón, que son empleadores. Repito, por ejemplo, la señora que realiza o que tiene un salón de belleza, que tiene bajo su tutela 2 o 3 empleados. Esta no adelanta una investigación. Señor del servicio de aseo o señora ama de casa, o perdón, o señora del hogar que contrata a una persona para hacer aseo en su vivienda y para hacer la alimentación, servicios domésticos, seguramente no va a adelantar la investigación. Entonces, no se puede cumplir en todos los aspectos. ¿Por qué? O no se cumple en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque no hay la resolución ya debería tener un cambio, porque no hay digamos que, pautas para ese tipo de situaciones. Entonces, al dejarla tan amplia, básicamente todos deberíamos, o todos los que tenemos bajo nuestra tutela, un empleado, si ocurre un accidente, debemos realizar la respectiva investigación, pero esto no ocurre. Gabriel, escucho. Bueno, entonces, por eso es importante analizar muy bien esa situación. Claro, las investigaciones de accidentes generalmente se hacen, claro, cuando son personas jurídicas, generalmente hacen la investigación del accidente. Sí, perfecto. Es muy normal. Se está transcribiendo la llamada. Se está grabando la llamada. Es muy normal. Pero resulta que, lamentablemente, hay entidades que no cuentan con el equipo o la conformación de un equipo investigador tal como lo describe la resolución. ¿Qué dice la resolución? Dice, el equipo investigador debe ser integrado como mínimo, por el jefe inmediato, ¿ok? O el supervisor del trabajador accidentado. Un representante del comité paritario, ya un poco viejo, o un vigía, o el vigía ocupacional, el sistema de salud ocupacional, y el encargado del desarrollo del programa de salud ocupacional. Como mínimo esas 3 personas, jefe, un representante del comité paritario o el vigía, o el encargado del desarrollo del programa, y bueno, perdón, y el encargado del desarrollo del programa de salud ocupacional. ¿Qué pasa? Muchas empresas en Colombia, microempresas, muchas pymes, en Colombia solamente cuentan con el jefe o con el propietario y un empleado que es el encargado de la parte administrativa. ¿Ok? Solamente se cuenta con esta persona. Pero muy pocas veces se puede decir que se han asignado el rol de ser vigía ocupacional, ni mucho menos al tener un equipo tan pequeño de trabajadores, tiene un comité paritario. Entonces, ahí comienzan las falencias, porque las entidades, al ser tan pequeñas, no cuentan o no le dan la importancia de tener ese tipo de miembros para poder desarrollar esta investigación. Es allí, es donde seguramente la investigación la adelantarán el responsable del seguridad y salud del trabajo, que seguramente será una persona que sea subcontratista, que no esté de planta, seguramente va a ser así, que se encargue de simplemente la estructura, de implementar y tal vez diseñar el sistema, pero para de contar. Hay que recordar que pese
Les pregunto acá, los que saben diseñar o han implementado sistemas de gestión. Dentro de los 3 estándares que existen para la implementación de sistemas de gestión, de 0 a 10 empleados, de 11 a 50 y más de 50, ¿en qué estándar se encuentra estipulado que se debe realizar la investigación de accidentes? ¿Recuerdan? Eso lo vimos unas clases antes. ¿En qué nivel de estándar se encuentra? ¿En el de 0 a 10? ¿De 11 a 50 o más de 50? ¿Me recuerdan? De 11 a 50 y más. Muy bien, Milena. Excelente. De 11 a 50 y más de 50. Bueno, listo. Perfecto. Entonces quiere decir, bueno, venga, aquí la resolución, ya que hay algo que ha ocurrido, y de hecho sí también he sido crítico de esto, que muchos consultores y asesores en seguridad y salud del trabajo, en especial con esas pequeñas empresas, malinterpretan el hecho de que la resolución 0312 establezca estándares mínimos. Y al evidenciar, por ejemplo, que en los estándares mínimos para menos de 10 empleados se tienen 7 requisitos o 7 estándares, ¿verdad? Y entre esos 7 no se encuentra la investigación de accidentes. Entonces ellos consideran que como la resolución 0312 es más nueva, entonces ha derogado la resolución 1401 y no debe realizarse la investigación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están en lo cierto o están equivocados? Sí, el decreto lo obliga, claro. El decreto lo obliga. Están equivocados. Y de hecho, es una de las circunstancias que ustedes van a encontrar. Son una de las circunstancias que ustedes van a encontrar. Muy bien. Es que ahí es donde yo vengo. No solamente son esos estándares, sino otras situaciones que apliquen. Por ejemplo, planes de emergencia y demás, ¿verdad? Entonces, claro, allí debemos tener claro que todos los que tengan empleados bajo su tutela deben realizar la investigación. ¿Ok? ¿Listo? Deben realizar la investigación. ¿Ok? Aún cuando no cuenten con una estructura organizacional adecuada. Entonces, eso también va para las personas que contratan personal de aseo y limpieza, para las personas que tienen un contrato, por ejemplo, con taxistas, para las personas que tienen un contrato con personas de estilistas y demás, también aplica. ¿Ok? También la resolución dice, bueno, si realmente la estructura no, la organización no cuenta con esa estructura, no tiene una estructura donde hay un jefe, un miembro del comité o un vigía, entonces deberán conformar el equipo por los trabajadores capacitados para tal fin. Adicionalmente, si el accidente causa la muerte del trabajador, en la investigación deberá participar un profesional con licencia, propio o contratado, así como el personal de la empresa encargado del diseño, normas y procesos. ¿Ok? Entonces, si la empresa para la que ustedes trabajan solamente tiene una estructura del jefe y el auxiliar administrativo, pues resulta que estas dos personas deben estar capacitadas para poder apoyar al tercero
que es el profesional en seguridad y salud en el trabajo para investigar. Entonces aquí la resolución no simplemente dice, es que usted no tiene comité paritario, entonces no investiga. No, si no cuenta con esa estructura, señores, con lo que tengan, pero deben realizar la investigación con lo que cuenten. Sencillo, fácil. Que si usted es el jefe y tiene un auxiliar administrativo, los dos deben estar capacitados. Pero ¿quién va a ser el responsable? Sobre todo, cuando exista un accidente en donde exista la muerte de un trabajador, ¿quién va a ser la cabeza visible de esa investigación? Un profesional con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Esa es la persona que debe liderar esa investigación y con su licencia respalda dicha investigación. Ahora sí. Albeiro, ¿tienes algo que comentar? Sí, profe, lo que pasa es que una cosa es digamos, la parte de los estándares mínimos que habla pues la normatividad y otra es, digamos, lo que dice 1072, ¿sí? La una son los estándares mínimos, pero la otra nos dice que toda empresa debe tener su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La otra nos pide lo mínimo que debemos de tener dentro de las empresas. Lo mínimo. Es que sí, es que hay muchas personas que confunden. Entonces dicen, no, es que yo tengo menos de 10 empleados, entonces cumplo con 7 estándares y ya, para de contar, 7 requisitos. Para de contar, no, son mínimos. Deben tener en cuenta los demás que le puedan aplicar. Entre ellos, la investigación. Recuerden, si no cuenta con una estructura adecuada, todos o se debe realizar la investigación con lo que se cuente. Entonces, en ese orden de ideas, señores, si ustedes van a ser asesores de una empresa que cuente con una estrategia pequeña, o perdón, que cuente con una estrategia, perdón, que cuente con una planta de personal pequeño, 2 empleados, por ejemplo, que no cuente con comité paritario, ustedes deben ser muy claros en explicarles a esos empleadores que deben ser capacitados en investigación de accidentes por si en algún momento llega a ocurrir, estos puedan participar y puedan desarrollar lo que estamos haciendo en clase. Eso debe quedar muy claro. Cuando ustedes recepcionen alguna, digamos que, o asesoren alguna empresa que no cuente con una estructura como la que establece inicialmente la resolución, pues debemos asociar a esos funcionarios en temas y relacionarlos en temas de capacitación para que ellos, en el caso dado, puedan adelantar la investigación. Puedan adelantar la investigación. ¿Ok? Igual, si es un negocio familiar, la resolución dice, deben hacer la investigación. Y si no cuenta con una estructura anterior, o sea, no cuenta con comité paritario, que es como lo que más puede llegar a fallar, deben hacerlo con los trabajadores que tenga la organización, pero obviamente con la formación para poder desarrollar dicha investigación. Por eso, yo les dejé en uno de los ejercicios iniciales el perfil que deben tener esos investigadores. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que yo les dije, venga, desarrollen el perfil? Claro, porque es que ustedes deben ser muy conscientes que esa persona o esas entidades pequeñas que no cuenten con un comité paritario deben tener dentro de su
formación y sus competencias este tipo de formación para investigar o conocimiento para investigar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto puede ser un accidente, pues puede ser un caso, es un caso fortuito realmente. Entonces no estamos exentos de que ocurra un evento en donde nos veamos afectados y es allí en donde vamos a adelantar la investigación. Pero nos vamos a dar cuenta que tenemos una sorpresa negativa al enterarnos que no hay un equipo o un comité paritario para realizar la investigación. Y que los funcionarios que se encuentran allí plasmados o que encuentran allí de planta, pues no tienen la formación para realizar la investigación. Por eso era la parte de la investigación del ejercicio inicial, que ustedes determinaran esa competencia que deben tener los investigadores, porque en dado caso que no cuenten con un comité paritario, deben tener una competencia en investigación. Y aún así, contando con un comité paritario, también se debe contar con esa competencia para poder desarrollar la investigación. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes pueden nombrar a cualquier miembro del comité paritario para desarrollar la investigación o puede ocurrir a cualquier jefe, ¿cierto? Entonces, este jefe debe tener ese conocimiento en investigación, porque ¿cómo va a desarrollar una metodología de 5 porqués? ¿Cómo van a identificar una causa raíz? ¿Cómo van a hacer unos planes de trabajo si no conocen ningún tipo de metodología? Seguramente, y es ahí donde hay las fallas en investigación, que como no se conocen metodologías para investigar, como no se conoce qué es la causa raíz, por ejemplo, como no se conoce qué es un plan de mejora, entonces se pasan las investigaciones, se descubre la causa raíz, se supone que se descubre una causa raíz, se adelantan planes de trabajo, pero los planes de trabajo no tienen ningún impacto. ¿Por qué? Porque están atacando algo que no es la causa raíz. Entonces, ¿qué pasa? Y eso vuelvo y lo repito, y es un tema que ya lo había dicho anteriormente. Ustedes se van a dar cuenta que los planes de trabajo, producto de estos ejercicios o de estas investigaciones, no son más que simplemente socializar un procedimiento, capacitar a un personal y ya. No, nunca, casi nunca se utilizan estrategias alineadas a la jerarquía de controles. Entonces, casi nunca se utiliza la eliminación, es muy posible que no. Nunca se utiliza una sustitución y mucho menos un control de ingeniería en ese ejercicio de investigación, en ese ejercicio de mejora continua. Entonces, ¿qué hacen? Lo más fácil y lo más económico. Algo administrativo que puede ser un procedimiento, una mejora en el procedimiento, la socialización del procedimiento y pare de contar. Y esto no tiene el impacto que requeremos. Esto no va a generar el impacto que se requiere. ¿Claro? ¿Sí? Entonces, señores, cuando ustedes vayan a adelantar un procedimiento de investigación, que fue lo que hicimos inicialmente, en donde deben contar con un equipo investigador, analicen si cuentan con ese perfil para realizar esa investigación. Adicional a ello, si cuentan con esas herramientas para desarrollar la investigación. Y si realmente el personal que puede desarrollar esa investigación tiene la competencia para hacerlo. De lo contrario, deben iniciar por esto, por capacitarlos para que puedan hacer una investigación
adecuada para que los planes de trabajo no sean, sino realmente tengan un impacto y no sean un saludo a la bandera o no sean simplemente eh, mm, no sea, o sea, bueno, digamos que un saludo a la bandera y demás. Marta, ya lo hicimos. Oye, ya lo hicimos. O sea, la investigación nace primero del reporte. ¿Recuerdan que ayer hicimos el tema con el incidente, hicimos el ejercicio? Tranquilo que vamos a volverlo a repetir con el accidente, pero con un accidente mejor. Y lo vamos a hacer ya no con la metodología de los 5 por qué, sino con el análisis de causa. Entonces, primero, tengan claro, ustedes van a recibir un proceso de seguridad en el trabajo. Van a encontrarse con deficiencias posiblemente en la parte de equipos de investigadores. Construyan el perfil de estos. 2, construyan el procedimiento paso a paso de cómo se va a hacer la investigación, que como les había dicho anteriormente, deben hacer uno del reporte, pero antes de cualquier actividad, ustedes deben tener claro cuáles son los conceptos para investigar, para qué es accidente de trabajo y qué es incidente, y realmente socializar a sus colaboradores sobre la importancia de la investigación de los incidentes. 2, deben tener criterios para la priorización de los incidentes. 3, deben tener criterios para la investigación, que van a ser, obviamente, del reporte. 2, perdón, cuarto, deben conformar el equipo. Quinto, deben realizar una recolección de pruebas, que fue lo que hicimos ayer, con la verificación del video, que lo vimos 3, 4, 5, 6 veces. Lo mismo debemos hacer en la vida real. Observar, mirar nuevamente el hecho, recolectar pruebas, realizar entrevistas para poder lograr captar la suficiente información y así poderla procesar haciendo un análisis de causa, de donde identifiquemos causas básicas y causas inmediatas, como hicimos ayer. Posterior a ello, con ese análisis causal, construimos la lección aprendida como herramienta para socializar a mis colaboradores frente a los hechos ocurridos. Y por último, se hace el plan de trabajo, que esto lo vamos a hacer más adelante, y el informe que se le entrega al jefe, sin dejar de lado que se deben sí o sí reportar la investigación o reportar el accidente a través del FURAT a la aseguradora. ¿Listo? Tranquilo que vamos paso a paso. Entonces, ¿quién debe investigar los accidentes de trabajo? Cada vez que se presente un incidente, un accidente de trabajo, se debe conformar el equipo investigador, que ya les había dicho. Como mínimo el jefe o el supervisor. Un representante del comité paritario o pues el vigía. El encargado del desarrollo del sistema de gestión y en caso de que exista una enfermedad, perdón, un accidente que se clasifique como grave o mortal, pues debemos tener una persona o un profesional con licencia que avale la investigación. ¿Ok? Un profesional con licencia que avale la investigación. Pregunto, ¿cuándo se clasifica un accidente como grave? ¿Cuándo es un accidente grave? Considerado grave. Karen, Hola, profe. Trauma craneoencefálico severo, fractura de huesos largo, lesiones severas en manos, quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones que comprometan la agudeza auditiva y visual, trauma raquimedular y
creería que son esas, profe. No creo que se me escape. Mal. Sí, señor, lesiones físicas, amputaciones y demás, ya pues mortales, pues obviamente con muerte, ¿verdad? Entonces, ojo, porque cuando existen ese tipo de clasificación de accidentes, el que debe avalar la investigación con su licencia es un ENCAM profesional. ¿Listo? ¿Listo? Ah, también el tema de las incapacidades hay que tenerlo, ¿no? Mayor de 30 días. Sí, señora. Uy, sí, Mauricio, se me estaba quedando por fuera. Listo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del equipo investigador? Solicitar el formato e instructivo de investigación de incidentes y accidentes de trabajo a la administradora de riesgos laborales. Generalmente, les voy a mostrar algo. Déjenme un segundo a ver si puedo descargarlo. Tenía problemas con la conexión. Perdón, con la... Listo, ya. Ya solucioné el problema del espacio. Entonces, venga, les voy a volver a compartir el enlace para los que no alcanzaron a hacer el taller ayer, ¿vale? ¿Vale? El examen ayer. Ya listo, ya quedó habilitado. Entonces, ustedes pueden ya ahora sí hacer el examen los que hacen falta. Albeiro, sí, pero vamos a hacer algo, Albeiro. Ya son las 8:20. Ya son las 8:30. Vamos hasta las 9 y a las 9 les doy los 15 minutos de descanso, vamos más temprano, ¿les parece? ¿Sí? ¿Mejor? Ah, bueno. Entonces estábamos hablando de que se debe solicitar el formato para realizar la investigación. Ese formato es el famoso FURAT. Espérenme, aquí tengo uno. Tengo este. Entonces, el FURAT, sí, lo pueden hacer de hoy a mañana. De hecho, no hay problema porque eso es simplemente una prueba sin nota. Cada aseguradora tiene su formato. Cada aseguradora tiene su formato. Entonces, ustedes deben solicitar. Por eso es que lo primero que deben hacer es solicitar el formato y el instructivo, porque el formato puede cambiar. ¿Ok? Generalmente el formato establece la fecha de la investigación, en qué departamento, el código del municipio, el código del departamento, la dirección, la hora en que ocurrió o que se realiza la investigación. Generalmente también se establece la dirección donde ocurrió, el tipo de identificación, establece el centro de trabajo, la dirección, nos establece como una especie de espacio para identificar de manera clara qué fue lo que ocurrió, la descripción del accidente, qué fue lo que pasó, qué tipo de agente, por ejemplo, si fue químico, material o qué tipo de ocurrencia, de evento fue lo que ocurrió, unos detalles adicionales, describe los factores personales, los factores de trabajo, los actos o estándar, las condiciones ambientales. Nos dicen que realicen un análisis y recomendaciones del grupo investigador. Y abajo nos colocan los datos de el jefe inmediato, del encargado pues, del tema bueno, del programa de seguridad y salud en el trabajo, del COPAS, el brigadista, aquí nos piden brigadista, o cualquier otro participante. Ok, entonces aquí nos dicen básicamente, venga, este formato cambia para todos. Ok, no quiere decir que este formato es el mismo por todas las aseguradoras. De hecho, ustedes pueden encontrar otro, creo que aquí tengo otro. Aquí tengo otro, déjenme ver acá. Aquí. Ese es el FURET, aquí tengo otro.
Aquí tengo, ese es el de Sura. Entonces el Sura también pide la misma información. Nos dice que nos diga qué lesión pues fue la que tuvo. Qué tipo de, con qué se lesionó el trabajador, cuál fue el agente del accidente y demás. Entonces cada formato es diferente, ¿ok? Cada formato es diferente. Por lo tanto, es necesario entender que entre las funciones del equipo investigador está inicialmente solicitar dicho formato junto con las instrucciones para su diligenciamiento. Preguntas. Entonces, señores, voy a hacer una pregunta muy, y quiero que ustedes me la respondan de manera consciente. ¿Ustedes creen que dentro de las competencias y el perfil de todos sus trabajadores deben tener competencias relacionadas o formación relacionadas con las funciones del COPAS? O sea, dentro del perfil o dentro del manual de funciones de todos de sus trabajadores deben tener implícitas las funciones del COPAS o no. ¿Ustedes qué piensan? O sea, todos los trabajadores deben tener claro o funciones dentro de su manual de funciones la formación o las funciones del COPAS. Yo pienso que sí, porque cualquier empleado puede hacer esa labor o puede ser miembro del COPAS. Y por lo tanto, se supone que todos los trabajadores deben tener dentro de sus funciones y su competencia las de investigar. De investigar. ¿Por qué? Porque hay una controversia en relación con este tipo de situaciones, que muchas a la hora, o bueno, a la hora de seleccionar los miembros del COPAS, muchos dicen, no soy miembro del COPAS porque yo no tengo la competencia y no está dentro de mis funciones. Y es complejo hacer que esa persona o ese funcionario haga parte de ese comité. Por eso, desde el inicio, debemos tener claro que todos deben tener esa competencia. Y al tener implícita esas, digamos que esas funciones dentro de su manual, pues deben tener dentro de su perfil la formación para que pueda desarrollar una investigación. Por eso es importante que todos conozcan cómo desarrollar una investigación y cuáles son las funciones que deben desempeñar. Porque otra de las funciones es que se debe desarrollar dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento la investigación del accidente o del incidente, de revisar hechos y evidencias. Entonces, pregunto yo, ¿ustedes creen que cualquier persona, cualquier miembro o cualquier funcionario sería idóneo para recolectar pruebas y evidencias para reconstruir un accidente? ¿Ustedes creen que cualquier funcionario
sería el idóneo para reconstruir un accidente? Por ejemplo, ¿no, cierto? Lo que dice Arleis, bueno, se me fue, es realidad. Hay que formarlos, hay que generar esa competencia. Pero la única forma de generar esa competencia es que esté implícito dentro de su manual de funciones y competencias. ¿Para qué? Para que una vez esté implícito y esa persona ingrese a laboral, sea incluido dentro del diagnóstico de necesidades de capacitación y se le pueda entregar por parte de la organización esa competencia para que pueda desarrollar la labor. ¿Por qué? Porque si el equipo investigador no tiene esa competencia, sobre todo a la hora de recolectar y revisar los hechos y las evidencias, pues pueden dejar de lado información importante. Por ejemplo, muchos de nosotros que vimos la clase ayer, el video ayer, a pesar de que tenemos conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, dejamos de lado algunos conceptos claves, ¿no? Inicialmente, determinamos una situación que no ocurrió, ¿cierto? Y que después de un análisis más profundo, se pudieron identificar con más claridad qué fue lo que pasó. Esto pasa en la vida real. Cuando se comienzan a recopilar hechos y evidencias, sobre todo informes, por ejemplo, periciales, por ejemplo, un accidente de tránsito, y se va a adelantar la investigación de acuerdo a la 1401. Entonces, se recopila los informes periciales, ¿producto de quién? De los señores de tránsito y de pronto de las aseguradoras. Pero si yo no tengo el conocimiento para interpretar esa información, puedo direccionar la investigación de manera inadecuada. Entonces, si direcciono la investigación de manera inadecuada, porque las evidencias que he recolectado no fueron suficientes, pues ¿qué va a pasar? Que el análisis de causa va a ser direccionado de manera inadecuada. Y al ser direccionado de manera inadecuada, es probable que lo que estén haciendo no impacte realmente y no ataque la causa raíz y ocurran simplemente un desgaste económico y administrativo, no más. Por lo tanto, cuando ustedes comiencen a tomar cartas en el asunto en relación al equipo investigador, deben solicitar de primera mano que todo el personal tenga la competencia para poder desarrollar este tipo de funciones. Porque no sabemos si de aquí a mañana alguno de ellos va a ser miembro del COPAS. O si es seleccionado como miembro del COPAS, adicional a ello, se le debe incluir de manera inmediata la formación para poder desarrollar investigaciones. Y aún así, muchas veces se nos pasan situaciones de lado, a pesar de que tenemos experiencia. De hecho, ayer miramos un ejercicio, ¿no? Miramos las causas inmediatas y las causas básicas. Y a pesar de que todos tenemos conocimiento, vimos qué es una causa básica, qué es una causa inmediata, las confundíamos. Imagínese una persona que no tenga ni idea. Imagínese un funcionario que hayan nombrado como miembro del comité porque no había más.
Entonces aquí es la importancia de la conformación y las funciones de ese equipo investigador. Si muchas veces nosotros, cuando hacemos un ejercicio, cometemos errores y se supone que tenemos competencia, a veces dejamos de lado el desconocimiento de una causa inmediata y una causa básica. Recuerden que las causas inmediatas son actos y condiciones o estándar que se pueden visualizar en el momento de la ocurrencia del hecho, y las causas básicas se deben indagar porque pueden ser factores de trabajo y personales. Recuerden siempre, causas inmediatas, las que ustedes puedan observar en el hecho, en el momento, y las causas básicas en las que tengan que indagar. Causa inmediata: la persona aceleró o se pudo visualizar que la persona llevaba el mástil adelante muy alto. Causa básica: parece a la persona supuestamente no tenía la formación para ser operador de este tipo de equipos. Ahora, establecer medidas correctivas que prevengan la ocurrencia del accidente y elaborar un plan de acción coordinando su ejecución y realizando el seguimiento correspondiente. Una actividad que es la más, digamos que importante de esta investigación es la mejora continua. Pero yo vuelvo y repito, si no hay una correcta investigación, no hay un análisis claro, no se identifican esas causas o esa causa raíz, el plan de acción no va a tener ningún efecto. ¿Por qué? Por ejemplo, resulta que usted dice que es que la causa raíz es falta de organización en la entidad y realiza el plan de trabajo para poder organizar la entidad evitando que vuelva a ocurrir un hecho. Y resulta que entre el análisis se pudo identificar que la causa raíz no era esa. Perdón, que en un análisis más profundo se identifica que la causa raíz no era esa, sino que la entidad tenía un sistema de gestión, pero ese sistema de gestión nunca fue socializado. O sea, sí había organización, pero en documental, pero nunca fue socializado. Entonces, seguramente ese plan de trabajo que ustedes direccionen no va a apuntar a mucho. Tengan mucho cuidado con la hora de analizar ese plan o a la hora de realizar ese análisis de causa. Y no solamente va para investigaciones, también va para el tema de hallazgos y no conformidades y mejora continua. Tengan mucho cuidado con el tema del análisis de causa. Identifiquen, traten de identificar de manera muy puntual la causa raíz, ¿ok? Para así poder realizar un plan de trabajo adecuado. Entonces, esas son funciones del equipo investigador. Otra de las funciones de ese equipo investigador es realizar o preparar el informe según pues, lo descrito en el capítulo 2 de la resolución 1401. ¿Ok? Esta investigación no se debe diligenciar, o bueno, se debe diligenciar el formato de investigación. Ese formato se debe finalizar o se debe hacer al finalizar la investigación y debe estar apoyado por las funciones del representante legal, que es importantísima, porque el representante legal adopta el compromiso de intervenir a la fuente, el medio o al trabajador para evitar que vuelva a ocurrir este accidente. Para evitar que vuelva a ocurrir este accidente. Entonces, si el análisis de causa se determina que la causa raíz es por falta de unos controles de ingeniería, debemos ser muy claros en que debemos aplicar dichos controles. Muchas veces, y la gran mayoría de los casos, los planes de trabajo o los compromisos para adoptar estas medidas
se basan en lo más económico. ¿Y qué es lo más económico para realizar una corrección o un ataque o un plan de trabajo en relación a investigación de accidentes? ¿Qué es lo más económico? ¿Establecer un control, eliminar, establecer un control de ingeniería o simplemente un control administrativo? Lo más económico podría ser eliminar, sí, podría ser, pero generalmente no lo hacen. ¿Qué es lo que más se hace? Y ahí es donde ustedes deben ser muy conscientes que en ese ejercicio de mejora, en última instancia, se hacen los elementos de protección personal, porque el elemento de protección personal no reduce la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. ¿Qué hace el elemento de protección personal? ¿Para qué sirve el elemento de protección personal? Muy bien, minimiza, o sea, mitiga el impacto de la ocurrencia del riesgo, como una especie sí, minimiza el impacto o los daños, pero no está atacando la raíz, que es impedir que vuelva a ocurrir el hecho. Entonces, por eso, cuando ustedes realicen esta investigación, desarrollen el análisis de causa, tal como lo hemos hecho, y construyan el plan de trabajo, por favor, en lo último que deben pensar en actividades es en incluir elementos de protección personal. Aunque es un elemento necesario, el plan de trabajo debe basarse en la jerarquía de controles, inicialmente. Inicialmente. ¿Por qué? Porque los controles administrativos, como los elementos de protección personal, minimizan el impacto, pero no reducen la probabilidad de ocurrencia de un riesgo. Y es por eso que cuando solamente las organizaciones se basan en investigar accidentes y establecer planes de trabajo única y exclusivamente con entrega de elementos de protección personal y de capacitación, es que generalmente se vuelven a materializar los riesgos. Generalmente ocurre una nueva materialización del riesgo. Y es allí en donde se puede decir que el accidente no se adoptaron unas medidas de intervención adecuadas. Recuerden que ese es un compromiso de la alta dirección. Y ustedes deben ser muy conscientes en decirle a su jefe que una vez desarrollada la investigación y construido el plan de trabajo, debemos empezar por cumplir la jerarquía de controles, tratando en lo posible de eliminar la causa del riesgo. Si no es probable, si no es posible, perdón, entonces tratando de eliminar perdón, de reemplazar el impacto de la situación o el tema del riesgo. Ya en últimas instancias, sí elementos de protección personal. De esto nace la investigación. La investigación no es simplemente un requisito que estableció la 1401, que muchos lo hacen como un requisito, pero realmente no es para esto. Adicional a ello, debemos tener claro que debemos reportar este tipo de accidentes de trabajo, de acuerdo al artículo 62 de la ley, del decreto, perdón, 1295 del año 94, se establece que es obligatorio reportar todo accidente de trabajo o enfermedad laboral. Ojo, se reportan los accidentes, no los incidentes, que ocurran en la empresa o en su actividad económica. ¿Ante quién se debe reportar? ARL, EPS
Y pues el Ministerio de Trabajo junto con sus direcciones o a sus direcciones territoriales o oficinas especiales. A esos tres. EPS, ARL y pues el ministerio. ¿Ok? Es obligatorio. Es obligatorio hacer este reporte de accidentes. Es diferente hacer el reporte a remitir la investigación de accidentes a la ARL cuando ocurren temas leves, perdón, graves pues se me escapa la palabra graves o mortales. Es diferente. El reporte es diferente a remitir la investigación. Todos los accidentes se deben reportar. Todos. ¿Ok? Porque muchos dicen, ay, no, es que como, y eso también ha pasado, lo he escuchado y no sé por qué, que dicen, no, es como no es un accidente grave, entonces yo no lo reporto. ¿En dónde dice que no debe reportarlo? ¿En dónde dice que no debe reportarlo? Debe reportar todo accidente que se reporta o que se transmite o se reenvía la investigación a la ARL cuando es grave o mortal, es otra cosa. Pero es la investigación, pero el reporte se debe hacer. Mm. ¿Listo? 9 de la noche, señores. Descansemos esos 15 minutos. Nos vemos mañana, Dios mediante. Nos vemos mañana a las 6:10 para darle más de largo, ¿vale? ¿El número de quién? ¿De Julia? Ay, es que no te apaga el celular. Me acabo de descargar. Les voy a dar mi número telefónico. Ahí está mi número telefónico. Me escriben después de mañana, ya mañana. Ya se los compartí. Feliz noche. Nos vemos mañana. 6:10. Vamos a iniciar 6:10. El link del trabajo pendiente. Ah, ya. Es este. Ese es el enlace del trabajo pendiente. El único que hemos hecho hasta ahora. Ya no nos vemos porque mañana vamos a hacer un FURAT y un FUREL, ¿vale? Feliz noche.